sensores detectores, como se llama, del buen conducir hoy en día. Incluso hay vehículos que se estacionan solos, ¿ya? Pero es justamente la asistencia misma del vehículo, donde entrega señales hacia el computador y bueno, ¿cómo se llama? En tiempos bastante rápidos, o sea, incluso hasta milisegundos, en la respuesta del computador. Em, Continuando dentro de los parámetros cómo se llama, el, el motor, nos falta cómo se va a ver algo como bien básico de lo que es el tema del motor combustible de combustión interna, donde nosotros, dentro de estas 48 horas de clase que tenemos, vamos a ver solamente cómo funciona, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que sigan funcionando de forma óptima? Perdón. Eh, Dentro de la mejor forma que nosotros podemos hacer que funcione de las formas más óptimas es netamente el generar todo lo que es la mantención preventiva del vehículo. Que la mantención preventiva, obviamente, todo lo que son el cambio de todo lo que son fluidos, refrigerante, eh, líquido de freno, transmisión, y especialmente lo más importante de todo es el tema del lubricante. Ya que el lubricante, como dice su nombre, lubrica, ya, o sea, disminuye el roce entre las partes, genera una partícula entre las partes metálicas para que no haya un golpeteo. La película es bastante, o sea, casi invisible. Sella, ayuda a la refrigeración misma del motor, eh, limpia, tiene un montón de factores muy importantes dentro del funcionamiento del motor. Justamente sin el lubricante, no podría funcionar el motor, no podría funcionar de la forma que- como lo hace. Por lo tanto, aparte, obviamente, de hacer el cambio de cada cierto tiempo de uso, que al contrario de la maquinaria pesada que tiene un odómetro, o sea, que se hace por horas de uso, ¿ya? Ya que, por ejemplo, en la maquinaria pesada no solamente tiene un traslado, ¿ya? Sino tiene un funcionamiento, ya que se traslada la maquinaria pesada hacia un punto, ¿ya? Pero puede ejercer otro tipo de funciones, en el caso de una remolcadora, excavadora, etc. En cambio, el vehículo, su principal funcionamiento es trasladar, ¿ya? Es avanzar en kilómetros. Entonces, muchos de los parámetros de cambio es justamente la cantidad de kilómetros que avanzó. Por lo tanto, siempre hay siempre se cambia cada 10.000 kilómetros o depende del tipo de modelo que tengan ustedes. Y también el tiempo de uso ya puede bajar de 10.000 a 8.000 o también dependiendo del tema del tipo de lubricante que va a usar. Pero esto fluido, obviamente, se va cambiando, ¿ya? Pero también dentro del motor se van generando partículas a raíz de la combustión o a raíz del roce, del desgaste mismo del motor, que quedan en en el mismo sistema y hay que limpiarlo. Y la mejor forma de limpiarla es, obviamente, no generando, perdón, es manteniendo el sistema de filtrado, ¿ya? Ya que los elementos más importantes de cómo se llama, del combustible, eh, dentro de lo que es la energía misma, es ¿cómo se llama? Es la energía química que luego pasa a ser energía mecánica. ¿Cuál es la energía química y cómo funciona? Obviamente una mezcla de aire y combustible, ¿ya? Entonces, ese alimento, el primer alimento que pasa, viene al exterior, por lo tanto, hay que filtrar. Entonces tenemos que hacer siempre un cambio cuando corresponda, el cambio de cómo se llama del filtro de aire,
¿ya? Y también el cambio del filtro de combustible, ¿ya? Eh, con ¿cuál es la otra forma, por ejemplo, de mantener el estanque de combustible? Y más que nada, siempre el estanque de combustible está la bomba, ya que no tiene ningún sistema de refrigeración la bomba de combustible, sino que también se refrigera con el mismo combustible. Por lo tanto, la mejor forma de mantenerlo es manteniendo un nivel de combustible, ojalá, sobre los tres cuartos tanques, ¿ya? Para mantener, obviamente, una mayor vida útil ¿cómo se llama? Del estanque. Y además, eh, para evitar la corrosión electrostática, ¿ya? Al tener un mayor espacio libre, hay mayor corrosión, y al tener un menor espacio libre, menos corrosión. Esto significa que al tener un nivel de siempre tres cuartos de tanque, voy a mantener los dos elementos más importantes, el estanque y la bomba, ¿ya? Pero también tenemos que hacer el cambio del filtro de combustible. El nivel, ¿cómo se llama? Del combustible aquí en Chile, comparado a nivel mundial, no es el mejor, pero tampoco el peor, ¿ya? Pero el mayor problema no es el tipo de combustible que hay en Chile, sino de dónde nosotros obtenemos, ya que lamentablemente la capacidad de la subintendencia de combustible no es la más, no es la más expedita, ¿ya? La cantidad de técnicos que hay o fiscalizadores que hay no logran abarcar la necesidad que tiene el país, ¿ya? Entonces no siempre pueden fiscalizar las bombas, o sea, las estaciones de servicio. No es que la estación de servicio se dedique a adulterar el combustible, sino que lamentablemente hay muchas servicentros que tienen estanque antiguo, ¿ya? Que no le han hecho la mantención respectiva. Entonces se agrietan, hay ¿cómo se llama? Hay contaminación, etcétera. Por lo tanto, tenemos que generar obviamente un sistema filtrado. Entonces ya tenemos que filtrar el aire, ¿ya? El filtro obviamente, filtrado de cambio de aceite, filtrado de combustible, ¿ya? Perdón. Y esos son los mantenimientos preventivos que tenemos que hacer nosotros. Bueno, obviamente vamos a ver todo lo que se toma de transmisión, especialmente lo que son las cadenas, poleas, etcétera. Pero eso, donde, esas son las cosas que nosotros podemos intervenir de forma correcta. ¿Cómo se llama? Y ojalá el no ahorrar, ¿cómo se llama? Eh, de mala forma, en ese sentido, o sea, el sopletear, ¿cómo se llama? El filtro, especialmente el filtro de aire, es dañar el filtro, ¿ya? Lamentablemente esto viene ¿cómo se llama? Un papel especial que al sopletearlo a alta presión va a dañar el filtro y al final, en vez de, ¿cómo se llama?, de ahorrar un par de lucas, vamos a dañar más el vehículo. Vamos a ver cómo se llama, parte cómo se llama de lo que nos queda la revisión de los motores. Vamos a pasar un poquito de motor, cómo se va, de dos tiempos, ¿ya? Y luego de eso vamos a partir inmediatamente con las partes del motor, ¿ya? Vamos a ver a la parte teórica. Profe, antes que comience, Dígame. estoy buscando a una persona que no ha anotado el nombre en el chat, que tiene el nombre del dispositivo, que es Samsung SMX110. Necesito saber quién es esa persona para que no quede afuera la asistencia, por favor, para que se pronuncie. Bueno, continuemos y vamos viendo a medida que vaya respondiendo. Ojalá responda. ¿Eh? ¿Ya? Gracias, profe. Nada.
Mandar aquí un mensajito. Ya, ahí le mandé un mensaje. Entonces, ya. Entonces, vamos a continuar con la materia. Respecto a lo que le había indicado en el WhatsApp del grupo, eh, próxima semana, ¿quién salió? Ya. Próxima semana veremos un poquito lo que es el tema de los, ¿cómo se llama? De los motores que funcionan a gas. En realidad, los motores que funcionan a gas son motores a gasolina, ¿ya? Especialmente que funcionan con chispa. ¿Ya? Ahí está, don Pedro. Ya, don Pedro, muchas gracias. De momento, para mandarle el mensaje a Diego Samson. Ya, don Pedro. Ahí Gracias. lo mandé. Esté bien. Gracias. Ya. Entonces, empezamos con esta materia y después empezamos directamente con las partes del motocombustor. Dentro de estas 48 horas, como estaba diciendo, no podemos meter mucha mano al motor, ya que la idea es que nuestro vehículo pueda funcionar el mayor tiempo posible sin intervenir eh, sin poder abrir culata y intervenir. ¿Cómo puedo hacer eso? Haciendo como se llama las mantenciones preventivas respectivas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las mantenciones preventivas? Cambio de aceite, cambio de los fluidos, cambio de los filtros, de todos los filtros, no limpiarlo, tratar de darle mejor vida, no, cambiar las pastillas de freno, etc. ¿Ya? Respecto al taller ¿cómo se llama? Del sur, todavía no me dan la respuesta, pero me la dan pronto para ver cómo se mantiene la información. ¿Ya? Motor de combustión interna, un motor de combustión interna, motor a explosión o motor a pistón. Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química, de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la misma máquina. ¿Ya? Tenemos el motor de explosión ciclo Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán que lo desarrolló, Nikolaus August Otto. Es el motor convencional de gasolina, aunque también se lo conoce como motor de ciclo Rochas, debido al inventor francés que lo patentó en 1862. El diésel, llamado así en honor del ingeniero alemán nacido en Francia, Rudolf Diesel, funciona de un principio diferente y suele consumir diésel. Tenemos un motor rotatorio y un motor de ciclo adverso. ¿Ya? En realidad lo que vamos nosotros a revisar es el Otto y el diésel. ¿Ya? Hay un ciclo Brighton, pero el ciclo Brighton se refiere a los ciclos de máquinas que generan energía. Tenemos de dos tipos, ¿ya? De dos tiempos que efectúa una carrera útil de trabajo de cada giro y de cuatro tiempos que efectúa una carrera de útil trabajo de cada dos giros. ¿Ya? Existe tanto diésel y gasolina de dos como cuatro tiempos. Dentro, obviamente, de lo que nosotros no vamos a especificar son los de dos cuatro tiempos. Sí, igual lo vamos a mencionar los motos de dos tiempos a forma como de cultura general. ¿Ya? Tenemos aquí un pequeño ejemplo de un motor de dos tiempos, donde acá en el motor de dos tiempos no existe, como se llama, existen lumbreras, ¿ya? Tenemos un motor de cuatro y un motor de dos. No existen válvulas ni de escape ni ¿cómo se llama? Ni de admisión. Aquí existen lumbreras. ¿Qué pueden ser lumbreras? Son como pequeños edificios que se cierran cuando pasa el pistón y se abren cuando no se cubre la zona de pistón. Es un motor bastante simple,
ya, eh, con gran costo energético, eso sí, no tiene la capacidad para poder controlar sus emisiones, ¿ya? Un poco el tema de la inyección electrónica, fue de los años 60 más aproximadamente, como se explicó, su foco fue justamente el de poder controlar las emisiones, ¿ya? Que obviamente este se pudo ya realizar cuando la electrónica se pudo miniaturizar. Dentro de las aplicaciones, tenemos que las diferentes variantes de los dos ciclos, tanto en diésel como en gasolina, tienen cada uno su ámbito de aplicación. Los de dos tiempos gasolina, gran aplicación en motocicleta, motores ultraligeros, marinos de fuera de borda, hasta de cierta cilindra, habiendo perdido mucho terreno en este campo por las normas anticontaminación. Por no existir, porque al no tener un control de sus emisiones, no podemos hacerlo, o sea, entre más grande, más contaminación tiene, entre más pequeño, obviamente las emisiones van a ser mucho menores. Se ve mucho también en ciclo, motor y scooter, una bicicleta bastante pequeña, 50 centímetros cúbicos, pequeño. Y en motores muy pequeños como motosierra y pequeños grupos electrógenos, también sirve igual. En algunos grupos electrógenos pequeños, en vez de que, como se llama también, en vez de, como se llama, de gasolina, también ocupan gas. ¿Ya? Cuatro tiempos de gasolina, domina la aplicación de motocicletas de todas las cilindradas, automóviles, aviación deportiva y fuego. Lo de dos tiempos dice, domina aplicaciones navales de gran potencia, hasta 100.000 caballos de vapor hoy en día y tracción ferroviaria. En su momento, el auge se usó en aviación con cierto éxito, ¿ya? De dos tiempos, pero también de dos tiempos, con una arquitectura distinta, si no me equivoco, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Donde la arquitectura era una arquitectura de disposición de y después vamos a ver la arquitectura del motor, que es la disposición, si no me equivoco, eh, disposición en línea, en B, W y estrecho. ¿Mm? Cuatro tiempo diésel, domina el transporte terrestre, automóviles y aplicaciones navales hasta una cierta potencia. ¿Ya? Empieza a aparecer la aviación deportiva. Dentro, obviamente, de la estructura y funcionamiento, los motores diésel y Otto y diésel tienen los mismos elementos principales: bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata y válvulas. Y otro específico de uno como la bomba inyectora de alta presión en los diésel o antiguamente el carburador y actualmente inyección electrónica de los. En los cuatro tiempos es muy frecuente designar nuevamente su tipo de distribución. ¿Ya? Es una referencia a la disposición del o los árboles de lejos. ¿Ya? ¿Cuál es la mayor ¿cómo se llama? Diferencia acá? En el tema justamente de el tipo de explosión que tiene. ¿Ya? Uno es a chispa y otro es a compresión. Entonces, en sí, casi el cuerpo son muy iguales, son muy parecidos ambos, pero obviamente en el pistón, especialmente la cámara de explosión, es muy distinta. En el motor Otto de dos tiempos refrigerado por aire, de una moto azul aire, verde mezcla, que ya vamos a ver cómo se llama el tipo. ¿Cómo se llama? Eh, Dentro de la termodinámica, ¿sí? Eh, lo que varía entre uno y otro es el grado de compresión. ¿Ya? El grado de compresión de un Otto, la perfil de gasolina, es mucho menor que el grado de compresión de un diésel. ¿Ya? Que eso obviamente que va entre, y aumenta la eficiencia de rendimiento que tiene la gasolina, principalmente el rendimiento energético, eh, más o menos entre un 20-25%. Y el del diésel puede lograr hasta, o sea, me refiero a la energía, el rendimiento energía calórica, ya llega hasta un 32, un 35%. Obviamente las nuevas tecnologías tratan de utilizar esa energía que se disipa por calor. ¿Sí? Uno de las formas de cómo reutilizar ya esa energía son con los turbos. ¿Ya? Ojo, los turbos trabajan en sí con los gases de escape.
¿ya? Poder trabajar con los gases de escape, logran como sea captar parte de la energía que, ojo, que la energía no se destruye y se pierde, solo se transforma. Que logran captar parte de la energía calórica que es emitida a través de los gases de escape. Entonces, ese turbo logra pues, aumentar la presión de los gases y obviamente logra inyectar hacia la admisión. Con esa admisión ya el motor no tiene que comprimir completamente el aire, entonces gastando menos energía y además puede lograr a mayores presiones y mayores temperaturas, especialmente en el diésel, al poder lograr una mayor temperatura, puede disminuir el tiempo ¿cómo se llama?, de la explosión. Porque, ojo, la diferencia entre gasolina y diésel es que la gasolina, no yo, se puede adelantar, yo puedo adelantar, no, se puede adelantar el tiempo de la explosión. ¿Por qué razón? Porque el que da la opción es la chispa. ¿Ya? Yo puedo, como sea, por eso el computador dice, ya sé que está dando una mezcla rica, una mezcla ahí, bueno, o tengo una mezcla adecuada para poder hacer la chispa y puede adelantar la chispa. Si adelanta la chispa, yo puedo acelerar o desacelerar. ¿Ya? Eso mismo, el tema de lo que es la mezcla, que me lo va a ver también más específicamente, siempre el motor Otto, el motor de gasolina, trabaja con mezclas ricas y también sobreestructuradas, o sea, más allá de lo normal, porque yo cuando acelero estoy inyectando más cantidad de combustible. Al inyectarle más yo combustible, puedo aumentar la velocidad, obviamente, del rotor. No, en cambio el diésel, yo siempre voy a trabajar con una mezcla pobre. ¿Ya? Aquí viene un pequeño ejemplo de lo que es un motor de dos tiempos. ¿Ya? Y el funcionamiento en un motor de cuatro tiempos son los ciclos, son cuatro. Perdón, son de cuatro tiempos, son cuatro tiempos. El primer tiempo es el tiempo de admisión, donde el aire de combustible mezclado entra por la válvula de admisión. Primer tiempo, el aire y el combustible entran por la válvula de admisión. El segundo tiempo es de compresión. ¿Ya? Esta mezcla, eh, la mezcla se comprime, obviamente al comprimirse, tengo una mayor temperatura. Después, el tercer tiempo es la combustión, ¿ya? Donde el combustible se inflama, ¿ya? Y el pistón es empujado hacia abajo. ¿Ya? Ok, ¿ya? Y el otro es el tiempo de escape, donde los gases de escape se conducen hacia afuera a través de la válvula de escape. En teoría, el ciclo diésel difiere del otro en que la combustión tiene lugar en este último a volumen constante en lugar de producirse a una presión constante. La mayoría de los motores diésel son de igual manera de ciclo de cuatro tiempos, salvo, ¿ya?, lo de tamaño muy grande, ferroviarios o marítimos, y son de dos tiempos. Las fases son diferentes, las de los motores de gasolina. En la primera carrera, la admisión, el pistón sale hacia afuera y absorbe el aire hacia la cámara. En la segunda carrera, la fase de compresión, en el que el pistón se acerca, el aire comprime una parte de su volumen original, lo cual hace que suba a temperatura hasta en 850 grados Celsius. Al final de la fase de compresión se inyecta el combustible a una gran presión mediante la inyección de combustible, con lo que se atomiza dentro de la cámara de combustión, produciéndose la inflamación a causa de la alta temperatura. En la tercera fase, la fase de trabajo, los gases producto de la combustión empujan el pistón hacia afuera, transmitiendo la fuerza, ¿ya?, al cigüeñal a través de la vía, transformándose en una fuerza de giro par motor. Y la cuarta fase es cuando, al igual que los motores Otto, la fase escape cuando vuelve el pistón hacia, ¿ya?
Algunos motores diésel utilizan un motor auxiliar de ignición para encender el combustible al arrancar el motor y mientras alcanza la temperatura adecuada. ¿Ya? La eficiencia o rendimiento de los motores diésel depende de los mismos factores que los motores Otto, es decir, de las presiones, ¿ya? Inicial y final de la fase de compresión. Por lo tanto, es mayor que los motores de gasolina, llegando a superar el 40%. La diferencia entre las presiones es un 40% el diésel mayor que el de gasolina. En los grandes motores de dos tiempos de producción naval, este valor se logra con un grado de compresión de 20 a 1, ¿ya? Diésel 20 a 1 contra 9 a 1 de los otros. Por ello, es necesario ya que el motor diésel sea de mayor robustez. Y los motores diésel son, por lo general, más pesados que los motores. Esta desventaja se compensa con el mayor rendimiento y el hecho de utilizar combustibles más baratos. Voy a, ¿cómo se llama?, a mostrar, ¿ya?, más o menos eh, cómo funcionan ¿cómo se llama?, los motores de dos tiempos. Es una pequeña, ¿cómo se llama?, diferencia entre qué es lo que es, perdón, cómo funciona un motor de dos tiempos y cómo funciona un motor de cuatro tiempos. ¿Ya? ¿Dónde ustedes pueden ver el motor de dos tiempos? Obviamente, si tienen, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Motosierra, cortador de pasto, a un ciclomotor, etc. Entonces va a ver la combustión de los dos tiempos y los de cuatro tiempos. Aquí tenemos un motor de 4 tiempos. Y aquí tenemos un motor de 2 tiempos. La primera impresión que tenemos al comparar la anatomía. Vamos a retroceder un poquito. Aquí tenemos un motor de 4 tiempos. Ahí tenemos uno de dos tiempos. ¿Ya? Perdón, de cuatro tiempos. Y aquí tenemos un motor de 2 tiempos. Ya, ahí tenemos de dos tiempos. A simple vista, uno dice, es casi igual. Tenemos biela, tenemos pistón, cámara de explosión, etcétera. Pero una de las grandes diferencias que acá tenemos las válvulas de admisión y las válvulas de escape, ¿ya? ¿Cómo se llama? En el que ya habían sacado la carcasa. Y el que está sacando la carcasa es un motor de dos tiempos. Ahí tenemos lumbreras o orificios, ¿ya? Que se van a abrir o cerrar dependiendo de la base del pistón, donde estos no es una aspiración y una descarga controlada. Por esa razón, en el motor de dos tiempos no puedo controlar el tipo de emisión que se está generando. La primera impresión que tenemos al comparar la anatomía de ambos es que son muy parecidos. Ambos tienen un cárter superior y un cigüeñal unido a una biela. Así como un pasador para la cabeza del pistón. Los dos poseen un cilindro. Y ambos convierten la oscilación del pistón en rotación del cigüeñal. Esta rotación hace girar los engranajes de una transmisión y por último las ruedas del vehículo. Pero más allá de estas similitudes, los motores de 4 y 2 tiempos difieren significativamente, dando lugar a dos formas muy diferentes de concebir la combustión interna. Y mi propósito para hoy es proporcionarte el único video que necesitas ver para obtener una comprensión sólida de cómo funcionan los motores de 4 y 2 tiempos. También trataremos sus diferencias, ventajas y desventajas para luego responder a la cuestión de por qué los motores de 4 tiempos mayormente prevalecieron sobre los de 2 tiempos, a pesar de ser más grandes, más pesados, más costosos y más complejos. Empecemos con los 4 tiempos.
¿Por qué se llama cuatro tiempos? Porque el motor de cuatro tiempos utiliza 4 fases para completar un ciclo de combustión. Cada desplazamiento del pistón de arriba a abajo o viceversa es una fase. Una fase del pistón equivale a 180 grados de rotación del cigüeñal. Entonces las 4 fases son admisión, compresión, combustión y escape. Durante la fase de admisión el pistón se desplaza de arriba a abajo. Estos también son conocidos como punto muerto superior y punto muerto inferior. Al desplazarse el pistón, crea un vacío de succión dentro del cilindro. Este vacío que se crea es esencialmente una breve ausencia de aire. Por consecuente, se produce una ausencia de presión de aire. En otras palabras, hay baja presión de aire dentro del cilindro y hay presión atmosférica fuera del cilindro. Esta diferencia de presión no puede existir y el aire naturalmente busca igualar la presión. Así, el aire junto con el combustible del exterior se precipitan dentro del cilindro y lo llenan con una mezcla de aire y combustible. Para cuando el pistón llegue al PMI, habrá ingresado toda la mezcla posible de aire y combustible, y ahora el pistón se desplazará hacia arriba. Mientras hace esto, fuerza la mezcla de aire y combustible a un espacio reducido. Es decir, comprime la mezcla de aire y combustible, y es por esto que esta fase es llamada compresión. Justo antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, la bujía enciende la mezcla de aire y combustible, que se encuentra entre los 2 electrodos de la bujía. La combustión interna del motor suele ser descrita como un estallido o explosión, y eso no es lo que ocurre en realidad. Una explosión es una detonación, esta es un proceso rápido y no controlado. En cambio, la combustión es deflagración, la cual es mucho más lenta, uniforme y controlada. La combustión se propaga uniformemente desde la bujía al exterior por transferencia de calor. La porción de mezcla aire-combustible encendida por la bujía se calienta y enciende la siguiente capa de mezcla de aire-combustible. Luego, esta capa enciende la siguiente y el proceso continúa hasta que toda mezcla de aire-combustible encienda. A medida que la flama se extiende, la temperatura y la presión dentro del cilindro incrementan rápidamente. Como el cilindro está sellado, esta presión no tiene a dónde ir, así que termina empujando al pistón por el cilindro con gran fuerza. Esta es nuestra fase de combustión y de las 4 fases, esta es la única que realmente genera potencia. Y lo hace convirtiendo la energía liberada por la combustión en el movimiento del pistón, que luego gira al cigüeñal y por último las ruedas. Para cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, toda la mezcla de aire y combustible se habrá quemado y tendremos los gases de escape o restos de la combustión dentro del cilindro. Al subir de nuevo el pistón, los gases de escape abandonan el cilindro y pasan por los conductos de escape, los catalizadores y los silenciadores hasta la atmósfera. Ahora bien, si sabes un poco sobre motores, entonces probablemente has notado cómo mi explicación del ciclo de combustión de 4 tiempos no responde a algunas preguntas importantes. ¿Cómo ocurre la entrada de aire y combustible durante la admisión? ¿Cómo evitamos que escapen la mezcla y la energía de su ignición durante la compresión y la combustión? ¿Y cómo dejamos salir los gases de escape? Pues bien, hay una respuesta para todo. Las válvulas. La válvula de admisión abre paso para el aire y combustible hacia el cilindro durante la admisión. Ambas válvulas permanecen cerradas durante la fase de compresión y combustión para evitar que el aire y el combustible, así como la energía de la combustión, escapen del cilindro. Por último, la válvula de escape abre durante la fase de escape para permitir que los gases de escape salgan del cilindro. Ahora bien, las válvulas son accionadas por el árbol de levas y el mismo está lleno de levas. A medida que la leva presiona el balancín, el mismo empuja la válvula y abre su paso. A medida que la leva deja de presionar al balancín, el muelle de la válvula la regresa a su asiento lo más pronto posible. La forma de la leva determina qué tanto se desplaza la válvula y cuánto tiempo se prolonga abierta. A mayor alzada, más se abre la válvula, es decir, hay mayor desplazamiento. A mayor anchura de leva, más tiempo permanece abierta la válvula, entonces hay mayor prolongación. Para que el motor funcione bien, es crucial que el giro del árbol de levas se sincronice con el movimiento del cigüeñal y del pistón. Esto se consigue mediante una correa o cadena de tiempos. Esta enlaza el cigüeñal
con el árbol de levas para asegurar que la válvula correcta se abra durante la admisión, que ambas permanezcan cerradas durante la compresión y la combustión, que la válvula correcta abra durante el escape. La cadena que se muestra se ve suelta. Esto se debe a que nuestro modelo de exhibición no tiene guías ni tensores. Estos suelen asistir a la cadena para su correcto funcionamiento. Como puedes ver, el motor de 4 tiempos necesita varias piezas para que los gases entren y salgan del cilindro. Estas piezas son una fuente de peso y complejidad, así como de fricción. De hecho, necesitan parte de la potencia del motor para funcionar. Como se ve, necesito algo de fuerza para superar la resistencia del muelle de la válvula para poder abrirla. Esta fuerza debe proveerla el motor mientras está encendido, así que las válvulas en realidad toman un poco de la energía creada por la combustión para abrirse a sí mismas para poder generar la próxima combustión. Adicionalmente, todas estas partes mecánicas son una causa potencial para un fallo en el motor. Si no se instalan correctamente y si las fases del motor no están sincronizadas, pueden ocasionar un desempeño deficiente. La sincronización puede desfasarse de manera tal que el pistón impacte las válvulas en un motor de interferencia. Un motor de interferencia es aquel donde las válvulas y el pistón ocupan el mismo espacio, pero en momentos distintos. Esto por lo general hace un motor más compacto, eficiente y poderoso. Pero también nos aproxima a la destrucción del motor en el caso que la cadena o la correa se rompa. Ahora, con respecto al motor de 2 tiempos, podemos reemplazar todo esto con solo esto. En el caso del 4 tiempos, esto es la cabeza del cilindro junto al tapa válvulas, mientras que en el de 2 tiempos solo tenemos una tapa para el cilindro. No hay partes móviles, no hay válvulas, ni cadenas, ni levas, ni muelles. Por lo tanto, menos peso, menos complejidad, menor costo y menor potencial para averiarse. Entonces, ¿cómo el motor de 2 tiempos hace que los gases entren y salgan del cilindro sin válvulas? Bueno, algo que debes aprender de este video es que el motor de 4 tiempos solo utiliza el área encima del pistón para producir combustión y el motor de 2 tiempos utiliza tanto el área superior e inferior del pistón. En otros términos, la fase de admisión o el ingreso de la mezcla aire-combustible ocurre arriba y debajo del pistón en un 2 tiempos, mientras que la fase de admisión nunca ocurre debajo del pistón en un 4 tiempos. Ahora veamos el ciclo de combustión en un 2 tiempos. Empecemos desde la fase de combustión con el pistón desde punto muerto superior. Bueno, acaba de empezar la combustión. La presión se incrementa dentro del cilindro y empuja al pistón hacia abajo. Al mismo tiempo tenemos una mezcla de aire-combustible debajo del pistón y ya te explicaré cómo llegó allí. Mientras tanto, el pistón baja y al mismo tiempo abre el puerto de escape, lo que permite que parte de los gases de escape empiecen a salir del cilindro y a su vez el descenso del pistón también comprime la mezcla de aire y combustible que está debajo. Es así como empuja al puerto de transferencia y bloquea su paso con la falda del pistón. A medida que el pistón baja un poco más, comienza a abrir el puerto de transferencia, lo que permite a la mezcla comprimida de aire-combustible debajo del pistón a ser transferida arriba del pistón. La presión en el cilindro se redujo significativamente porque gran parte de los gases de escape salieron por el puerto de escape. Esto significa que la mezcla comprimida de aire-combustible que sale del puerto de transferencia tiene mayor presión que los gases de escape restantes en el cilindro. Lo que significa que cuando la mezcla aire-combustible entre al cilindro ayudará a expulsar el remanente de los gases de escape. No obstante, se puede ver que nuestro puerto de escape sigue abierto. Si el pistón no lo bloquea, significa que la mezcla de aire-combustible, además de empujar los gases restantes fuera del cilindro, la misma también se expulsa del cilindro a través del puerto de escape. Esto nos lleva al primer problema del 2 tiempos. El diseño del motor implica que habrá porciones de combustible que se irá por el escape sin ser utilizado. Esto obviamente es la definición de ineficiencia, pero hay algunos métodos para combatirla y se montarán luego. Entonces el pistón se encuentra en punto muerto inferior y tenemos una mezcla de aire-combustible por encima del mismo para cuando empiece a subir. Ahora no solo empuja y comprime la mezcla, el movimiento ascendente del pistón también está extrayendo más aire y combustible al cilindro. A medida que el pistón sube de abajo hacia arriba, crea un vacío debajo del pistón. Al igual que en los 4 tiempos, el vacío es la ausencia de aire y esta no puede existir. Por eso la mezcla aire-combustible se precipita hacia el cilindro a través del puerto de admisión y ocupa el área debajo del pistón.
Cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, hay aire y combustible comprimidos y listos para ser encendidos encima de él, y debajo hay una nueva mezcla lista para ser empujada dentro del cilindro. Para cuando el pistón descienda y abra el puerto de transferencia, otra vez el ciclo de combustión de dos tiempos, y su diseño explica por qué la falda del pistón de dos tiempos es más larga que la del cuatro tiempos. Debe ser lo suficientemente larga para mantener los puertos de transferencia y escape bloqueados mientras se desplaza y aproxima punto muerto superior. Si la falda fuera más corta, los gases podrían entrar al área debajo del pistón, pero aún más grave, una gran porción de mezcla fresca escaparía por el puerto de escape con el pistón en punto muerto superior. Como ves, cada vez que el pistón alcanza punto muerto superior, se produce una combustión. Lo anterior explica el nombre dos tiempos, porque el motor necesita dos fases para completar un ciclo de combustión. Es decir, cada 360 grados o cada revolución del cigüeñal produce una combustión. En cambio, en los motores de cuatro tiempos, una combustión ocurre en alguno que otro momento cuando el pistón alcanza punto muerto superior, porque la combustión solo ocurre en cada 720 grados de rotación del cigüeñal. Es decir, los dos tiempos producen el doble de combustiones o impulsos de poder para las mismas RPM. Por lo tanto, en teoría, un motor de dos tiempos produce el doble de potencia para una misma cilindrada en contraste con cuatro tiempos. Otro aspecto importante es que las fases están claramente definidas y separadas en un motor de cuatro tiempos. Cada fase completada por el pistón marca el comienzo de una y el final de la otra durante el ciclo de combustión, pero el motor de dos tiempos mezcla las fases entre sí. Estas se solapan y ocurren simultáneamente. El dos tiempos es en realidad versátil, lo que le permite agregar más acciones en un mismo cuadro de tiempo, pero como todo, hay ventajas y desventajas. Mi explicación del ciclo de combustión de dos tiempos probablemente generó algunas preguntas como ¿qué es este gran agujero en el puerto de escape? O ¿por qué el movimiento descendente del pistón no empuja la mezcla de nuevo al exterior a través de la admisión? Pero no te preocupes, te responderé a estas preguntas una por una y las respuestas te mostrarán las desventajas que el motor de dos tiempos sufre para obtener combustiones más frecuentes. Empecemos por cómo se evita que el aire y el combustible salgan por la admisión cuando el pistón baja. Para lograrlo, muchos motores utilizan esto. Esto es una válvula de láminas y se coloca en la admisión así. La válvula de láminas es básicamente una válvula de retención. Permite el paso de fluidos, pero les impide salir. Cuando el pistón asciende, crea un vacío dentro. Una válvula ¿cómo se llama? De retención, casi siempre son, o sea, no casi siempre son válvulas unidireccionales, que sí que el fluido va solamente en un sentido, no puede pasar al otro. Del cárter superior y también crea una zona de baja presión en el interior del mismo, mientras que en el exterior queda una presión mayor. Esta diferencia de presión obliga a la válvula de láminas o pétalos a abrirse. Si hay un vacío dentro del cárter superior, significa que hay poca presión actuando detrás de los pétalos, pero hay mayor presión actuando en el lado exterior de ellos y nos obliga a abrir. Cuando la mezcla de aire-combustible entra al cárter superior, la presión se iguala y a medida que el pistón desciende y comprime esta mezcla, la presión en el cárter superior detrás de las láminas aumenta y las obliga a cerrarse. La válvula de láminas está diseñada para que los pétalos solo puedan abrirse en una dirección y la presión en aumento del cárter superior lo cierra y mantiene comprimida la mezcla para evitar que salga por la admisión. Ahora el mayor problema que existe es la lubricación. Si alguna vez has tenido un motor en cualquier tipo de vehículo o aparato, probablemente sabrás que la lubricación es fundamental para los motores. Antes de entrar a esta parte del video, sí, justamente. No sé lo que tiene, no sé, una motosierra, en el cual el combustible hay que inyectarle o hay que hacer una pequeña mezcla entre combustible y aceite. El de dos tiempos tiene un sistema de lubricación, pequeño, mediano, pero tiene un sistema de lubricación. En cambio, el motor de dos tiempos no. Por lo tanto, por esa razón se hace esta mezcla combustible-aceite para que en el mismo combustible, ¿cómo se llama? Hacerlo el ciclo ¿cómo se llama? De combustión, pase los lubricantes y lubriquen
las partes móviles de cómo se llama, del elemento. Sin la capa protectora de aceite, el contacto de metal con metal es un hecho y rápidamente genera fallas catastróficas. Como ya sabes, en un motor de 4 tiempos, todo lo que está debajo de los anillos del pistón es constantemente lubricado por este aceite. Este último suele ser filtrado, presurizado y distribuido mediante una bomba de aceite para asegurar que el aceite que está entre superficies metálicas siempre permanezca fuerte ante todos los factores que puedan desintegrarlo. Así que el mayor desafío en un motor de 2 tiempos es el área debajo del pistón. Si esta zona recibe a menudo aire y combustible, ¿cómo podemos mantenerla lubricada? Obviamente usar la misma cantidad de aceite y mantenerlo circulando como en un 4 tiempos es imposible, porque iría a la cámara de combustión y probablemente evitaría que esta ocurriese. También he sabido que la gasolina es solvente y dificulta aún más las cosas para las piezas móviles del motor de 2 tiempos. Entonces, ¿cómo evitamos el contacto de metal con metal en un 2 tiempos? La respuesta es equilibrio. En lugar de solo tener una mezcla de aire y combustible, estos se combinan con aceite, pero mantenemos la cantidad de aceite lo suficientemente baja sin que impida la combustión, pero lo bastante alta para lubricar las piezas móviles del motor. Hay 2 formas para hacer que el aceite de 2 tiempos circule en el motor. El método clásico consiste en mezclar el aceite con la gasolina que está en el tanque. El segundo método es tener un tanque separado para el aceite de 2 tiempos y disponer de una bomba que inyecta aceite generalmente en un carburador para que la mezcla de aire-combustible termine en el motor. La proporción de esta mezcla en un motor suele ser de 13:1 y la proporción de combustible y aceite para 2 tiempos oscila entre 24:1 y 50:1. Esto puede darte una idea de la cantidad mínima de lubricante dentro del motor en un momento dado. Debido a que se mezcla con el aire y el combustible, el aceite inevitablemente acaba dentro de la cámara de combustión donde se quema. De aquí viene el humo y olor característico de los 2 tiempos. Estos motores básicamente queman pequeñas dosis de aceite todo el tiempo. Por eso, el sistema de lubricación de los 2 tiempos es conocido como lubricación de pérdida total. El aceite nunca se cambia como en un 4 tiempos. En cambio, se pierde y se rellena según sea necesario. Esto significa que la lubricación de las piezas móviles en un 2 tiempos no es tan consistente o fiable como en un motor de 4 tiempos. Esto hace imposible que la vida útil de un motor de 2 tiempos sea más larga. Ninguna cantidad de mantenimiento o tipo de aceite puede superar esta limitante en el diseño, generando así una vida media en estos motores de 15 a 20 mil kilómetros aproximadamente en una motocicleta. Algunos durarán más que eso, pero la mayoría no lo hará sin haber reemplazado sus pistones y otros mecanismos internos antes de este recorrido. Las motos de carreras de 2 tiempos a menudo necesitan reconstrucciones entre 15 a 20 horas después de haber estado en uso. En comparación con las motos de 4 tiempos, inclusive las más pequeñas, tienen una vida de hasta 50.000 kilómetros, aunque algunas sobrepasan los 100.000 kilómetros. Por su parte, los motores de autos y camiones superan con regularidad los 300.000 kilómetros, otros incluso llegan al millón. A pesar de que los motores de 2 tiempos requieren reconstrucciones con mayor frecuencia, los costos y la complejidad de trabajar en ellos suelen ser menores. Otro problema con el sistema de lubricación de pérdida total es que quemar aceite es obviamente malo para el control de emisiones. Este es el motivo principal por la que muchas leyes del mundo han prohibido la fabricación de vehículos con motores de 2 tiempos para uso diario y solo permiten los de competición y todoterreno. La diferencia en los sistemas de lubricación entre ambos motores también se evidencia en los anillos del pistón. El motor de 4 tiempos tiene 3 anillos, mientras que el de 2 tiempos tiene 2. El tercer anillo en un 4 tiempos es un anillo de control que impide que el aceite entre en la cámara de combustión. Este anillo de control obviamente es innecesario en un motor de 2 tiempos, porque el aceite entra en la cámara de combustión de todos modos. Pero aquí hay un beneficio para el de 2 tiempos, porque menos anillos significa menos fricción y menor pérdidas de potencia. Los anillos del pistón no solo difieren en número, en los de 4 tiempos pueden girar o flotar libremente, mientras que en los de 2 tiempos están fijados mediante pequeñas varillas. Las varillas de este pistón en particular se perdieron, pero todavía se pueden ver los agujeros donde se localizan las mismas. Su función es impedir que los anillos del pistón de 2 tiempos gire.
Esto se hace para evitar que los extremos del anillo se enganchen en el puerto de escape o el de transferencia, evitando así fallas en el motor. En otras palabras, los anillos se fijan para asegurar que sus bordes siempre recorran la zona entre ambos puertos, eliminando así la posibilidad de que se enganchen con estos puertos. El sistema de anillos flotantes en el cuatro tiempos es en realidad mejor porque permite que los anillos giren para generar un desgaste más uniforme entre ellos y alargar la vida útil del motor. La falta de lubricación influye en porque los dos tiempos suelen utilizar rodamientos de tipo bolas o rodillos como cojinetes para la biela y el cigüeñal. Los rodamientos de bolas son más caros y requieren más espacios que los cojinetes lisos, pero son mucho más resistentes a entornos de poca lubricación. Por otro lado, la mayoría de los cuatro tiempos utilizan cojinetes lisos, los cuales son pequeños y económicos, junto a una buena capa de aceite, ofrecen un excelente soporte y mayor resistencia a impactos. No obstante, nuestro motor de cuatro tiempos de la demostración utiliza rodamiento de bolas. Esto se debe a que es un motor compacto y económico que tiene una pequeña bomba de aceite. Esta no es capaz de proporcionar la misma clase de lubricación que las bombas de aceite de otros cuatro tiempos más avanzados. Otro ámbito donde los dos tiempos están limitados es en la relación de compresión. La relación de compresión es la relación entre mayor y el menor volumen disponible del cilindro, o también la relación entre volúmenes del cilindro cuando el pistón está en el punto muerto inferior y superior. Cuando mayor sea esta relación, se comprime más la mezcla de aire y combustible, lo que hace que las moléculas de aire y combustible estén más juntas, mejorando así la velocidad y potencia de la combustión. Por lo tanto, hay mayor eficiencia y potencia. Los motores de la demostración son motores monocilíndricos de 125 cc. Nuestro cuatro tiempos es de un scooter Honda Spacey de los 90. Tiene 10 caballos de fuerza y 10 newton de torque, un diámetro de 52,4 milímetros y una carrera de 57,8 milímetros. Nuestro motor de dos tiempos es de una Yamaha TZR 125R, una moto deportiva de los 90. Tiene unos impresionantes 28 caballos de fuerza y no tan geniales 16 newton de torque, un diámetro de 56,4 y una carrera de 50 milímetros. Una de las razones por la que el motor de cuatro tiempos se ve un poco potente es por las limitaciones de espacio en una scooter, que llevan diseños de admisión y escape restrictivos. La otra razón es que el scooter se enfoca en una economía y potencia fácil de usar. En cambio, la moto deportiva busca la potencia máxima y la consigue desarrollar y mantener en una parte estrecha de la escala de potencia. Aunque ambos motores tienen diámetros y carreras similares, tienen relaciones de compresión muy diferentes. El motor de cuatro tiempos tiene una relación de 9,5 a 1, mientras que en el motor de dos tiempos es de 5,9 a 1. ¿A qué se debe esto? La razón es muy sencilla y se debe a que el cuatro tiempos utiliza todo el volumen del cilindro. La compresión comienza cuando el pistón está en el punto muerto inferior y termina cuando el pistón alcanza el punto muerto superior. Esto es distinto en los dos tiempos porque la compresión no comienza en el punto muerto inferior. En su lugar, comienza cuando el pistón cierra el puerto de escape. Cuando el puerto de escape no está bloqueado, el cilindro no sella y el aire y el combustible no pueden comprimirse y podrían escapar por este puerto. Es por esta situación que un motor de dos tiempos, la relación de compresión o la relación entre el mayor y el menor volumen del cilindro, es la relación entre ese y este volumen. Obviamente esto es mucho más pequeño que esto y conlleva una relación de compresión mucho menor que en última instancia limita la eficiencia y desempeño de un motor de dos tiempos. Para finalizar, el de cuatro tiempos por su naturaleza se adapta a más situaciones gracias a su diseño complejo y voluminoso. El culpable de eso sería el árbol de levas. Un árbol de levas es como el cerebro mecánico del motor y según como sea el perfil de la leva, se puede alterar completamente el comportamiento del motor, pero no es obligatorio usar diferentes perfiles para ello. Con simplemente cambiar el ángulo del perfil en relación al pistón basta. A esto se le llama avanzar o retrasar al árbol de levas y así modifica la potencia y el torque. Cabe destacar que puede hacerse con el motor encendido. La mayoría de los motores modernos incorporan sistemas de distribución variable que adelantan y retrasan a los árboles de levas de acuerdo a la exigencia, generando así un desempeño a bajas RPM y el máximo poder a altas RPM. Hay sistemas que integran varios perfiles en un solo árbol de levas y pueden alternarse entre ellos con el motor andando. De este modo, las válvulas se alzan un poco a bajas RPM y se alzan mucho a altas RPM, con lo que mejora la calidad de respuesta, potencia y torque. A lo largo de toda la gama de revoluciones, por el contrario, los dos tiempos no pueden cambiar la posición de sus puertos. Son una parte fija del motor, pero lo que sí pueden hacer es cambiar el tamaño del puerto de escape y esto finalmente nos lleva al gran agujero en el puerto de escape.
sirve para albergar esto. Esto forma parte del sistema de válvula de potencia Yamaha o YBVS, por sus siglas en inglés. Otros fabricantes también desarrollaron sus propios sistemas con sus propios acrónimos, pero todos estos sistemas tienen el mismo objetivo y pese a lo que su nombre diga, el objetivo no es aumentar la potencia. En su lugar, el objetivo es igualar la escala de potencia, dando lugar a una más suave, más aprovechable y más lineal escala y entrega de potencia. Para nuestra demostración utilizaremos a esta pieza semicilíndrica llamada válvula de potencia y esta gira para hacer que el puerto de escape sea más pequeño a bajas RPM y más grande a altas RPM. La válvula de potencia trabaja conjuntamente con otra característica distintiva de los dos tiempos, la cámara de expansión. Esta se encuentra en el escape. Ahora bien, la cámara de expansión utiliza el principio de resonancia de ondas. Esto es similar a lo que experimentas cuando tu voz crea un eco. Cuando la onda acústica inicial de tu voz encuentra un obstáculo, la onda se devuelve como una onda acústica más débil. La pulsación del escape que sale del motor es también una onda y cuando pasa por la cámara de expansión, el diámetro alargado de la misma hace que la onda acústica regrese al cilindro. La onda de vuelta podría entonces ser ajustada para devolver la mezcla de aire-combustible que se escapa por el puerto de escape. Entonces, a bajas RPM, el pistón se mueve lentamente y esto significa que la onda proveniente de la cámara de expansión puede fácilmente devolver la mezcla de aire-combustible hacia el cilindro. Esta es la razón por la que no necesitamos de la totalidad del puerto de escape y por eso podemos reducir su tamaño. Un puerto de escape reducido es beneficioso porque durante la combustión se mantiene al cilindro sellado durante más tiempo, lo que significa que podemos aprovechar más energía de la combustión y esto produce mejor respuesta y torque a bajas RPM. A medida que aumentan las RPM, el pistón se mueve más rápido, por lo que hay menos tiempo para que la onda que viene de la cámara de expansión entre al cilindro junto con el aire y el combustible. Por esto se aumenta el tamaño del puerto de escape para obtener más espacio y tiempo para que la onda que viene desde la cámara de expansión haga lo suyo. Por supuesto, se sacrifica un mayor sellado en el cilindro, pero estando en altas RPM, el aumento de potencia y torque realmente no es un problema. Entonces, la vida útil tan corta, su tasa de contaminación y la mala eficiencia culminaron a los dos tiempos. Bueno, hay un rayo de esperanza en su futuro y tiene relación con la inyección directa. La inyección directa significa que se rocía combustible directamente a la cámara de combustión en lugar de enviarlo desde el puerto de admisión a través de un carburador. La inyección directa también tiene ventajas para los motores de 4 tiempos y muchos motores modernos de este tipo la poseen. Sin embargo, las ventajas de la inyección directa son más significativas para los motores de 2 tiempos. Con la inyección directa se puede empezar a introducir el combustible solo cuando el puerto de escape se cierra por el pistón y comienza realmente la compresión. Esto evita que salga combustible sin quemar por el puerto de escape y obviamente mejoraría la eficiencia y la contaminación. También eliminaría las secciones disolventes del combustible en la sección inferior del pistón, por lo tanto mejoraría la lubricación de piezas móviles. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología presenta algunas dificultades y además sigue en fase de desarrollo. Solo el tiempo dirá si se queda y si se convertirá en una realidad para su producción en masa. Bueno, ya saben, son dos tipos de motores aparentemente similares, pero en realidad muy diferentes. Cada uno viene con sus ventajas e inconvenientes. Espero que este video haya logrado explicarles todo de forma comprensible. Perdón, ya. Eso más o menos es la diferencia entre los motores de 4 tiempos y de 2 tiempos. Entonces, de, aquí, ¿cuál es la función de los anillos? La función de los anillos, estamos hablando como sea del tema del 2 tiempos, de 4 tiempos. Bueno, el tema, bueno, a ver, la función del anillo ya lo vamos a ver justamente acá el tema de lo que es la parte del motor, pero es netamente los anillos un sello, ¿ya? Son sello y también ayudan tanto a hacia el sector de los gases, cámara y también el sello del aceite. Si recordamos bien el tema de cómo se llama de lo- del pistón de cuatro tiempo, el tercer anillo, el que está justamente está más abajo, es el sello de aceite, para que no haya contaminación de aceite con el ¿Mm? torque. El torque que es una función física del cual es la fuerza
como sea por la palanca que ejerce, ¿ya? La palanca sería el largo del cigüeñal, ¿ya? Perdón, el largo de la biela, perdón, el largo de la biela, ¿ya? En el cual, ¿cómo se llama? Sería la fuerza de la explosión que ejerce sobre el pistón y la palanca o largo sería justamente la biela. Eso es y obviamente por la cantidad, por lo de RPM, eso se transforma en potencia. Eso es en sí el torque o el par torque, se mide en newton metro o en kilogramo metro, dependiendo obviamente del sistema de medición que se está teniendo. Ya, sigamos entonces con la parte teórica. Estas son estas. Profe, pregunta, Dígame. cuando se produce un calentamiento de motor, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Para el motor, pero estaba hablando con ya. Estamos Cuando con el ya se HAS. calentó, ya se murió, se paró, ya no tiene solución, ya se fue al médico. Chuta. Eh, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es verificar a ver, lo primero que hay que revisar, obviamente, si se fue donde el doctor, ya, abrir nuevamente culata, ya. Lo que hay que revisar primero es el cigüeñal, los anillos y ver también cómo está la compresión, porque muchas veces cuando hay calentón, provoca daño justamente tanto de lo que es biela, ya, pero especialmente lo que son los pistones. Pero para poder verificar si es que hubo daño o no daño en culata o en bloque, bueno, en bloque ya no hay nada que hacer. O sea, usted puede rectificar, hacer miles de cosas, pero el motor ya mejor comprarse un motor nuevo, de segunda mano, de esos importados, pero si la compresión sigue igual, ¿ya? Hay posibilidades, ¿cómo se llama?, de salvar. Ojo que en el tema cuando uno abre el motor y empieza a verificar los cilindros, biela, cabezales, pistón, etcétera, eh, el mecánico no tiene un ojo biótico, ¿ya? El mecánico tiene que medir justamente con micrómetro, con el reloj comparador y con tornillo micrométrico, tanto de interior como exterior. Y obviamente verificar si están dentro de los estándares, ¿cómo se llama o sea, los estándares, me refiero los tamaños físicos de estandarizado que está, si cumple el pie, si no, eh, eh, mejor pasar a mejor vía el motor. ¿Ya? Lo peor que hace el tema del calentón es eso, es casi destruir el motor. Por eso uno siempre tiene que estar atento ¿cómo se llama? A la parte preventiva. ¿Cuál es la parte preventiva que hacemos nosotros? El tema justamente de los fluidos, de los filtros y esas cosas. Y eso significa hacer la mantención preventiva de los filtros, es también tener una vida útil mayor a los sensores. ¿Ya? Te recuerdo que el sensor, ¿cómo se va? Al dañarse o al contaminarse, va a presentar, ¿cómo se llama? Señales de error. ¿Mm? Lo molesto nuevamente, la última, disculpe, Dígame, disculpe. dígame, El no. tema de los refrigerantes, ¿cómo se compra? Porque siempre te hablan de un cooler para mantener Eso lo vimos, pero no me acuerdo el nombre del refrigerante. Lo vamos a ver en todo caso, pero el refrigerante va a depender obviamente del fabricante. ¿Ya? A ver, el que tiene mejor relación precio-calidad, no voy a hablar de marca, sino de precio-calidad, es el 50-50. Aquí me refiero que tiene como bueno, una cierta cantidad de agua y una cierta cantidad
de refrigerante. El 50-50 es sí, el más económico, ¿ya? Y el que trabaja casi con todas las temperaturas. Yo después le voy a dar un listadito, ¿ya? Porque ya vamos a pasar justamente al sistema de refrigeración, y hay sistema de refrigeración, ojo, por aire, por agua y por aceite, ¿ya? Entonces ahí le va a pasar un listadito dentro de los más baratos, ya el más barato es el agua, pero no la recomiendo, ¿ya? Aunque sea destilada, siempre tienen cantidad de sales, y ojo, el tema del agua no es un elemento anticorrosivo. O sea, si no tengo que ponerle, le pongo agüita, ¿ya? Pero después obviamente lo depuro y le pongo el traficante correspondiente. Pero aquí se refiere 50-50, que no voy a mantener una gran cantidad de kilómetros, ¿ya? Dentro de mi sistema, sino que, no sé, pues, si que me recomienda el fabricante, eh, o sea, que me recomienda el fabricante va a durar 10.000 kilómetros, el 50-50 el baratito, lo tengo que cambiar cada 2.000 o cada 3, ¿ya? Así que ahí le voy a pasar un listadito que voy a hacer como en 2 o 3 clases más, don Humberto. ¿Mm? Igual que los lubricantes, todas esas cosas. Ya, entonces, ¿qué? Y vamos a seguir con la parte del. chu, chu, chu. Ya, ya. Acá va a pasar de lleno a todas las partes, ya, de lo que se refiere al motor de combustión interna, ya. No voy a hablar de la historia, porque si no, no va a alargar mucho la idea que tenemos que aprovechar al máximo estas 48 horas. ¿Ya? Perdón, hay que tomarse un tecito. El motor de combustión interna ha evolucionado mucho desde los inicios hasta el día de hoy, desde el comienzo de esta tecnología donde nadie apostaba por él, debido a su baja eficiencia en su inicio comparada con la de máquina de vapor, que era más competente. Hoy en día es el motor más utilizado en el mundo del transporte. Ojo, que tres grandes empresas japonesas le quieren volver a dar vida, ¿ya? No se está muriendo, ojo, pero darle mayor vida al motor de combustión interna, ¿ya? Se reunió y Mitsubishi, Subaru y Nissan, si es que no me equivoco, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama?, realizar un nuevo diseño del motor de combustión interna. Bajar, aumentar ¿cómo se llama?, su eficiencia. ¿A qué se refiere? Los grandes cambios del motor de combustión interna quedaron como ahí estancados, se puede decir, ya, porque era casi un commodity. Con el tema de los nuevos diseños, si no me equivoco, el año 70, ¿ya? De ahí nos salió un nuevo diseño de motor, no llegó nueva tecnología. Ya el tema del turbo, pues, es una tecnología antigua, ya que hoy, bueno, hoy día se hace presente, pero el tema del uso de los gases, o del uso de su nueva eficiencia, eso está hace mucho años. Quizás justamente es un error de los fabricantes, quizás se quedaron tranquilos, nunca pensaban que el tema eléctrico le iba a quitar espacio, ¿ya? Pero hoy en día el tema del motor eléctrico es casi no es enemigo para la compañía, al contrario, pero eh, eh, ¿cómo se llama? Le están gastando bastante terreno. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, cuénteme, Profesor, profesor, diga. buenas noches. Una consulta. Debido, por ejemplo, volviendo al motor, debido a qué se sueltan las bielas, a mí me pasó una vez y en la carretera y se soltó una biela ya y perforó el bloque. ¿Debido a qué se sueltan las bielas? ¿Mucha Su- compresión? ¿O y- se y- suelta y- el el mo- torque?
No, pero y el motor, a ver, que se suelta una biela y perfecto el bloque. ¿Cuántos años tenía el motor? Perforó. Lo No, habían, era un Volkswagen del año 90, 93, 94, una cosa así. ya, y yo creo que Volkswagen ya está, deportivo. y yo creo que ya había intervenido, yo creo, ¿cierto? Sí, está intervenido ya. Ya, entonces Y ahí netamente mala más instalación. el torque, No, ni siquiera el torque, ¿no? ¿No? mal montaje, Claro. mal montaje. Claro, ¿Por qué razón? O sea, sí, cuénteme. tuve que cambiar los pistones y la biela. Y ¿Ya? mandé el block lo soldaron, ¿ya? El Y tuve bloque que lo rectificar soldaron. culatas, sí, lo parcharon, como dicen ellos. Lo parchó un tornero, quedó súper bueno. Ni se notaba después el agujero, ya, pero me ¿Ya? llamó la atención porque se soltó ya por la carretera yo y de repente sentí que empezó a salir vapor del motor, abrí el capó y estaba todo manchado con aceite. Y cuando miro para el lado, ahí estaba colgando la biela, estaba colgando y había salido con el hoyo para afuera. Bueno, eso netamente pasó por mal montaje. ¿Cómo se llama el montaje de una biela? No es llegar a instalarlo. Ah, ya me calzó, anda, listo, cerremos. No. Tiene que estar centrado por justamente, es como unir un sistema de una bomba con un motor, es lo mismo. Se hace ¿cómo se llama? Con una alineación mecánica. Una alineación Ya, que se hace con reloj comparador, incluso sí, aún porque lo hacen con láser. con un torque con reloj tiene que tener el apriete de la biela bancado, Exactamente. Que lo con el otro, torque que se le llama, el torque, que ahí ese que le da la libra. exacto, que hay harto elemento, justamente. La instalación fue mala, fue errónea, ya fue al ojo, Ah, ya, ¿ya? ya, ya. Segundo, no le vieron bien el punto, porque el motor también hay que ver el punto. Entonces se acuerda del video Sí, po. anterior, que justamente tiene que coincidir tanto el cigüeñal con el eje leva, ¿ya? Para que vea el punto. Y lo otro, y justamente que el cierre tiene que ser con un torque controlado. O sea, cuando ¿Ya? lo intervinieron el motor estaba mal intervenido, ¿no? Estaba mal armado. Estaba mal armado. No, yo pensé que podía haber sido un problema de compresión o un problema de presión. Pero como me dice usted Eh, ahora, tiene que haber sido que estaba mal armado, ¿no? es exactamente, porque que suelte así de repente, no creo que usted le haya andado como a 400 kilómetros por hora. No, no, si iba como a 90, 100 y de repente sentí el golpe, abrí el capó, salió humo y estaba todo lleno de aceite. Y miro el vlog y tenía ahí, estaba colgando el pistón con la biela. Chuta, chuta. No, pues eso no, ahí fue la mala instalación nomás, Mala instalación, lamentablemente. mala mano del mecánico, ¿no? Mala mano del mecánico, mala mano. El mecánico, yo no voy a hablar más de los mecánicos, el mecánico puede tener una muy buena intención, pero para poder instalar, para meterse en el motor, hay que tener sus herramientas también. Correcto. ¿Ya? Así que ahí lamentablemente fue más mala instalación. Gracias, profe, gracias. De nada, don Humberto, dígame. Oiga, siempre uno escucha el reapriete. ¿A qué se refiere eso? El reapriete. Ah, cuando uno interviene motor. Sí, cuando interviene el motor y después viene y le dice, no, ven para que te lo reapriete, te vuelva a apretar las piezas que puede que hayan quedado sueltas. Ya. ¿Eso corresponde? Ese justamente, si un buen mecánico, no le puede reapretar las cosas, ¿ya? Siempre, cuando usted tenga cuando uno tenga un auto, ¿ya? Sea del año que sea, hay que tratar de conseguirse el manual de usuario. Yo después le voy a mandar, mano, lo que es el torque, perfecto, con torque controlado en el APT. Dependiendo del tipo de motor, ¿ya? Cada tornillo, porque el bloque no es un elemento soldado, ¿ya? Por eso cuando dice el bloque, no, se lo soldé. Soldar un bloque, que es un elemento, a ver, es un elemento fundido que fue mecanizado. El soldar un bloque es soldar con aporte, ¿ya? Y tratar de lograr la misma, ¿cómo se llama? La misma aleación, que es imposible, ¿ya? Me estoy yendo al tema. Cada tornillo del motor tiene un torque o tiene un apriete controlado, ¿ya? Que dentro del apriete controlado, no sé que obviamente, el torque controlado que son barras de torque, que está indicado en libra o newton pie, o sea, newton metro, etcétera, que dice, por ejemplo, ya, tiene que darle, que sea un 30% del torque en tabla, y el torque va a decir
así no sé, por 90 newton metros, ya, pesco mi barra torque, la gradúo, ya, al 30%, que sería 30 newton metros, y dice, no sé, dele dos vueltas, pum, y le doy la vueltecita, y suena, ya, no le puedo dar más. Incluso alguno dice, dele la vuelta, devuélvase 30 grados y vuelva a dar el apriete, ¿ya? Que es el apriete final, ¿ya? Todo apriete está totalmente controlado y está de hecho por tablet, está dado como se llama dentro del manual. Así que cuando el mecánico dice, oye, es que está medio suelto, viene a apretarlo, lamentablemente no, ahí no hizo bien su pega. ¿Mm? Después lo voy a mandar, ¿cómo se llama? Chris, ¿quién me más levantó la mano? Yo, profesor, la última, la última, Dígame. la última. ¿Por qué siempre existe cuando uno tiene un vehículo petrolero y otro tiene un bencinero? ¿Cuál es el mito o es diferente la mecánica que dicen, no, tenéis que buscar un mecánico petrolero, no lo llevan de un bencinero? O si es bencinero, dice, no, tiene que ser un bencinero, no lo llevan un petrolero. ¿Es mucha la diferencia entre un motor petrolero y un motor bencinero? Mecánicamente no es mucho, ¿ya? La diferencia sí que tiene, que justamente lo vamos a ver, el, ya, de partida el bencinero, a ver, la gran diferencia uno con otro es el punto, ¿ya? ¿Por qué motivo? Permiso. Ya. El tiempo de, ¿cómo se llama?, de inyección del combustible, de la gasolina, es en menor tiempo que el de, ¿cómo se llama?, que el de el diésel. Son dos elementos distintos. El de gasolina es por chispa, ¿ya? Entonces yo tengo que comprimir, ¿ya? Tengo que comprimir, pero no necesariamente llegar a la compresión total para hacer la chispa. Yo puedo adelantar o a retrasar la explosión. En cambio, en el diésel, ¿ya? Ojo que en el diésel no tengo chispa. Tengo una bujía incandescente que solamente para aumentar la temperatura del aire que yo estoy respirando cuando hace mucho frío, ¿ya? Ya que el proceso, como se llama, del, del, de la explosión misma del diésel, es comprimir todo el aire, comprimir hasta que llegue al punto muerto superior. Cuando llego a la compresión máxima del aire, ahí recién le inyecto combustible. Y ojo, y ahí eh, eh, voy a hablar de un tiempo. Ya, pongamos que el ciclo da un minuto. En el, ¿cómo se llama? En el, en el gasolina le puedo echar chispas a los 30 segundos, ya cuando esté recién comprimiendo. Cambio, en cambio, en el diésel recién le voy a ingresar el combustible ya a los 45, casi el 50 segundos cuando estoy terminando el ciclo. Mecánicamente son muy parecidos. Tienen todo sistema de suspensión, todo sistema de freno, etcétera. Solamente la diferenciación está en la explosión misma, o sea, en el tema del pistón y el tema de la carrera. ¿Ya? Y obviamente, donde también diferencia, quizá un poco del sistema de inyectores, pero el mecánico de diésel tendría que saber de gasolina, ¿ya? Que a lo mejor, no sé, pues, se especializaron en ciertas marcas, quizás, pero en teoría es casi lo mismo, ¿no? Así que, pero eh, sí, aquí si nos centramos acá en lo que es lo que es Chile, efectivamente, hay, como se llama?, empresas que se dedican bastante, como se llama?, a lo que son motores diésel, especialmente lo que son de particulares, ¿ya? Porque tienen más conocimiento empírico, ¿ya? ¿A qué me refiero empírico? Si vemos la cantidad de vehículos, creo, si no me equivoco, el 75%, estoy hablando de la gama particular, 75-80% del parque automotriz de gasolina, el resto de diésel, ¿ya? Entonces, el mecánico ha abierto más gasolina que diésel. Me refiero a un pico de experiencia laboral, que no se ha puesto a investigar el viejito, a lo mejor no quiere meter más. Eso ya es otro tema. Si de lo contrario, no sé, pues, el mecánico, ¿cómo se llama?
No podría también trabajar quizás en maquinaria pesada, donde la maquinaria pesada, todos los vehículos casi, yo creo que la menor cantidad son de benzina, ¿no? Pero en sí mecánicamente son muy parecidos. Después vamos a revisar más o menos un poquito más de detalle la diferencia entre uno y otro, ¿no? Así que no sé si quedó algo claro, don Humberto, o quedó ahí como medio. ¿No? Se perdió don Humberto. No, no, sí, ya estoy claro, 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 claro. Pero ese zapallo es mucho. ¿Te la Está en hace? otro, está en otro. Ah, ya. Ok, ya. Entonces, el motor de combustión interna ha evolucionado, o sea, hay una gran evolución, ¿ya? Vuelvo a insistir que esta asociación rara, ¿ya? De estos grandes japoneses, ¿ya? Para seguir dándole vida al tema del motor de combustión interna, ya que hay no sé si un afán, ¿ya? No sé si un afán de poder, ¿cómo se llama? Sacar el motor de combustión interna del mercado, ¿ya? Em, podría ser, ya, podría ser, ¿vale? Pero hoy en día el mayor problema del eléctrico, uno, su costo, ¿ya? Segundo, em, lo que yo veo, lo que yo estoy viendo, ¿ya? Es que también es un mal negocio para algunos fabricantes. ¿A qué se refiere un mal negocio? Eh, el motor eléctrico eh, tiene muy pocas fallas, ¿ya? Ya que no hay explosión, no hay mayor lubricación, que es lo que hay que lubricar, eh, el eje del motor, que más sea autolubricante. Más diciendo, tenía que lubricar el motor, mejor tengo que lubricar los soportes donde va el eje. Eh, no sé, sistema de freno lo hay que cambiar, sistema de suspensión, no tendría que meterme dentro del motor, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de ver, quizás que meterse al tema del motor porque le van a joder el negocio. Ya que cuando uno compra un vehículo, ¿ya? Compra el vehículo, ¿cierto? A concesionaria ya te compras un autito, pero la garantía es siempre y cuando usted cumpla con todas las mantenciones, ¿ya? Que la mantención puede ser por la cantidad de kilómetros o en un espacio de tiempo, el primero que se ocupa, ¿ya? Y las mantenciones son caras, ¿ya? No sé, pero están tratando de darle un nuevo aire a los motores de combustión, ¿ya? Los motores de combustión interna ya llevan años con nosotros, ¿m? Dice, con la nueva tecnología se mejora también la duración de esos motores, donde hoy en día la electrónica se intenta optimizar el motor suprimiendo algunas piezas móviles que pueden causar problemas móviles. No es suprimir, sino es asistir, ¿ya? También de esta forma conseguimos que el mantenimiento del motor sea reducido considerablemente, haciendo de esto máquina más asequible y abaratar costes de producción y su mantenimiento. ¿Ya? Ojo que lo que han hecho también no es solo disminuir el motor, sino también disminuir el chasis. ¿Ya? Ojo. Al disminuir el chasis, obviamente tienen que tienen que pensar menos inercia. Ojo, la inercia está totalmente relacionada con la masa que tienen que mover, ¿ya? Entonces han bajado también los kilos de chasis, por lo tanto, ¿cómo se llama? Tienen que mover menos peso. Por esa razón yo soy, obviamente depende del motor, ojo, depende del motor. Yo no soy muy afán de estos nuevos sub, ¿ya? Que tienen una baja cilindrada sin que tenga un turbo, ¿vale? Ya que no le voy a sacar su mayor rendimiento. ¿A qué me refiero? Ya, un sub, motor chico, otra raja me va a consumir poquito. Pero si ese motor chico tengo que mover una mayor masa, ¿ya? Al final voy a gastar más combustible, ya que voy a tener que forzar al vehículo, ¿ya? Aparte del peso propio, ¿ya? Si salimos todos a pasear, los 5 pasajeros, pongamos, llenemos la maleta y parecía le pongo hasta barriga por arriba a meter más cosas, al meter más cosas yo voy viajando, ¿ya? Y la aerodinámica del vehículo tampoco me permite avanzar, entonces ese famoso rendimiento que dice ya voy a gastar, no sé,
16, al final estoy gastando, no sé, está dando 10 por litro, ¿ya? Entonces, también si no tiene un sistema turbo, ¿cómo se llama? El sub, no me va a dar los rendimientos requeridos. No voy a hablar un poquito de la historia, voy a pasar la historia, para pasar directamente hacia lo que nos aqueja, ¿ya? Eso, disculpe que me pase, ya. Ah, acá está. Ya, principio físico. Para poder seguir el ciclo, pues, que hace falta un mecanismo capaz de producir 4 carreras de pistón, para realizar los 4 procesos del ciclo. El mecanismo biela-manivela, utilizado también en la máquina de vapor, es el MACE de vapor, ¿ya? En el cual la biela manivela mueve un pistón y esa carrera, esa fuerza, ¿ya? Esa presión, ¿ya? La presión en sí es fuerza por unidad de área, ¿ya? Si tengo una fuerza, una palanca, una distancia, ahí se produce el torque, que obviamente con el torque medido por unidad de tiempo, tengo de una potencia. ¿Mm? Entonces, esto es físicamente, acá tengo la fuerza, ¿ya? Y la biela, que es desde el pistón hacia, ¿cómo se llama? Hacia el cigüeñal, tengo la distancia. Fuerza por unidad de distancia, ahí tengo el torque, ¿ya? Por eso todos hablan del torque, ojo, del torque, y cuando hablan de caballos de fuerza, están hablando de potencia, ¿ya? El caballo de fuerza, caballo de vapor y kilowatt son unidades de potencia, ¿ya? En el cual es la cantidad de trabajo, ¿ya? Que va a realizar el vehículo por una cierta unidad de tiempo. Vamos, quiero ir directamente, déjeme salir de acá, vamos a ir directamente, ya vimos todo el tiempo, a lo que nos compete. De física no vamos a hablar. Yo hablo como sea un poquito de física, porque esto, también como se va, le hago como se va algunas clases a los mechones de la universidad. Ya, esto es lo que nos convoca a nosotros. Parte del motor. El motor de combustión interna, tanto en los motores de 2 4 tiempos, la finalidad de cada sistema general de alimentación, distribución, encendido, refrigeración y lubricación, es acabar en una de las 3 partes. ¿Ya? Van a terminar en el bloque motor, el bloque, culata y carta. ¿Ya? Bloque, la parte principal del motor, el culata, la parte superior, donde tengo, como se llama, el sistema de biela, y el cárter, donde tengo tanto cigüeñal y también donde tengo todo el sistema de lubricación mismo. Estas 3 partes son las partes vitales, porque como ya hemos dicho antes, cualquier sistema, su objetivo es acabar aquí para realizar su función, ¿ya? Estos 3 sistemas trabajan, ¿ya? O funcionan para darle vida al motor. El bloque es la parte más grande del motor. Se instalan los cilindros, donde aquí los pistones suben y bajan. También por aquí se instalan los espárragos de unión con la culata y pasa el circuito de lubricación, perdón, y el circuito de lubricación y el circuito de refrigeración. Los materiales utilizados para la construcción del bloque han de ser materiales capaces de resistir las altas temperaturas, perdón, ya que aquí se realizan también los procesos de expansión y escape de gases. Generalmente el bloque motor está construido en aleaciones de hierro con aluminio, ¿ya? Con pequeñas proporciones de cromo níquel. Con esta aleación conseguimos un material de los cilindros
nada poroso y muy resistente al calor y al desgaste. Por esa razón, si el, ¿cómo se llama? Si el mecánico, si un tornero o un soldador, eh, ¿cómo se llama? Te dice, no, jefe, yo le arreglo el bloque, pregunta primero, ¿ya? ¿Y cómo me va a llegar a esa aleación? Es complicado, ¿ya? Ojo, si le ofrecen esa pega, eh, sinceramente, con la mano del corazón, es difícil, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Porque son aleaciones que no los voy a lograr hacer con una soldadura, ¿ya? Y depende, también tenemos que ver qué tipo de soldadura va a estar ocupando. Entonces, hay que analizarlo bien, incluso dependiendo obviamente de cómo se va del daño, es mejor cotizar de esto como se llama motores, ¿ya? Importar un motor, ¿ya? Obviamente un motor de segunda mano, no un motor nuevo, puede salir mucho más barato ya que hacer la reparación, porque la reparación va a durar, aquí le pasó a su colega, va andando y el pistón va a salir volando, ¿ya? ¿Y por qué salió volando? Porque eh, eh, rompió por la parte más débil. La parte más débil, obviamente, fue el parche. ¿Mm? Ya, entonces, ya, lo que motor está construido para eso de hierro aluminio. ¿Mm? En el bloque motor se encuentran los distintos componentes: puntas de culata, anillos, pistones, cilindros, bulones, bielas. ¿Ya? Junta de culata. La junta de culata es la encargada de sellar la unión entre la culata y el bloque cilindro. ¿Ya? Es una lámina muy fina, fabricada generalmente de acero, aunque también se le unen diversos materiales como el asbesto. Bueno, asbesto ya está porque está rígido, ¿ya? Latón, caucho y bronce. La junta culata posee las mismas perforaciones que el bloque del motor, la de los pistones, los espárragos de sujeción con la culata y los conductos de refrigeración y lubricación para poder enviar a estos a la culata. ¿Ya? Obviamente, el otro día he preguntado cuál es cómo se llama el pegamento que se utiliza. En sí es un sellador, es un gasket, ¿ya? Bueno, de alta, ¿cómo se llama? De alta gama, no de alta gama, pero de alta resistencia, ya que hay distintos, ¿cómo se llama? Materiales, incluso hay uno de titanio, ¿ya? Y para mí, que siempre he visto el Loctite. No me acuerdo, no me digan qué número de Loctite es, pero siempre hay un Loctite rojo, ya, creo que el 419, si no me acuerdo, pero esos son los sellantes que se ocupan para la culata, ¿ya? Ya que la culata no se pega, o sea, se sella, pero el que hace el sello completo son los pernos, ¿ya? Ojo, perdón, los tornillos. Más decir, ¿cuál es la diferencia entre tornillo y perno? El perno es un elemento, obviamente, de unión no permanente. La unión permanente es justamente la soldadura, ¿vale? El perno siempre va asociado a una tuerca, ¿ya? Y el tornillo es un elemento con hilo que va a un elemento atornillado que tiene hilo para... Dígame, don Humberto. ¿Don Humberto? No, profe, yo no levanté la mano. Ah, ya, ya. No, aquí tiene dos manos levantadas, ya. Ok. Ya, entonces, vamos, cilindro. En los cilindros donde los pistones, ya. La diferencia es justamente este perno de tornillo, el perno va asociado a una tuerca, ¿ya? Obviamente hay pernos que son de alta resistencia. Para mí, yo que también realizo montaje industrial, el perno es un elemento altamente resistente. Ojo, ojo, que cuando dice, no, apretemos al máximo el perno, no es la solución, ¿ya? Los pernos pueden ser de alta resistencia, pero el que tiene que ser de alta resistencia es obviamente el elemento que voy a unir. Dígame.
Profe, mire, cuando estábamos hablando recién, usted estaba hablando de la culata. Por ejemplo, cuando se manda a rectificar, cuando hay un calentamiento o se funde, supuestamente se manda a rectificar la culata y la culata la cepillan, la rectifican. Pero en Sí, algunas partes nos llevan el blog para después comparar cómo quedan, si juntan o no juntan. Y hay ocasiones en que el blog se tuerce, y es verdad ese mito que dice el mecánico, no, si le ponemos doble golilla no va y quedamos al otro lado. eh, ¿Resulta eso, no? ¿O es pura, o puro chanchullo, no? es chanchullo, lamentablemente. Es chanchullo. Cuando uno va a rectificar, tiene que rectificar ambas piezas, ¿ya? Porque es como una máscara, ¿ya? Donde la máscara tiene que adaptarse a la cara. Si la cara cambió, la máscara no va a entrar. ¿Qué va a hacer? Uno la va a tratar como se llama, de entrar como se llama a la fuerza, y al final la máscara se va a salir. O Así que sea, ese doble, eso de ponerle doble golilla a los pernos a la culata es pan para vivir, pan para un rato y hambre para el resto de la vida. exacta, exactamente, exactamente. Porque ahí lo que hay que hacer, obviamente, hay que rectificar ambas partes, ¿ya? Porque tiene que Sí, porque calzar, hay que compararla, sí, pues tienen que calzar, eh, pero tiene que juntitos los dos. calzar, pero justito, y en forma, Correcto. y en forma milimétrica, ¿ya? En Sí, forma milimétrica. porque generalmente el que sufre también es el blog, no solamente la culata, o el blog tira a torcerse. Exacto, Ya, exactamente. entonces lo de Así la que golilla es puro cuento, ¿no? puro cuento, Pues lo he es lo que te escuchado, por eso, digo. lo he escuchado yo No, y sí, el mecánico. No, si le yo he ponemos doble escuchado, golilla, le ponéis doble golilla a los pernos a la culata y estamos al otro lado. sí, pero le va a dar unas cuantas vueltas y chao bolilla, Sí, po. ¿ya? Ya, Porque profe. la golilla, ojo, la golilla no tiene la misma resistencia que el perno, No, ojo. no. ¿Mm? Me queda clarito, clarito. Muchas gracias. De nada, de nada. Doble Entonces, empaquetadura. no le empaqueta una y le pone una huella al bloque, ¿eh? Oiga, ahora está el Dígame. pegatanque. Oiga, sí. No, y ojo, hay un pegatanque que aguanta hasta los 400 grados. Ojo. Pero ¿cómo sea? Pero al área, para el tema del motor, es complicado. Así que, ojo, cuando haya falla de motor, ya, el mecánico, es decir, el mecánico que puede sacar ciertas panas, le puede sacar suspensión, le puede sacar ciertas cosas. Pero el mecánico de verdad, la vez si sabes que a mí me pasó, no sé qué, Cristian, no sé que esto no lo puedo ver yo, anda tal lado, y si ellos no te pueden apoyar, mejor busca otra alternativa, ¿ya? ¿Cómo sea? El buen mecánico le va a decir cuáles son sus capacidades de operación, ya aquí para entrar lo que, o sea, yo puedo desarmar el motor, ¿ya? Puedo desarmarlo, pero cuando hay un calentón, y cuando tengo que verificar, obviamente, ¿cómo se llama? Si está en buen estado y puedo darle nuevamente nueva vida al motor, tengo que tener las herramientas necesarias y los elementos para poder hacer la comparación de las piezas. Ojo. Así que ese de la doble de tubería, lo aprieto de nuevo. eh, ahí cuando le digan esas cosas, ahí mejor arranque. No, pero o busquen otra alternativa, ¿ya? Porque cuando hay un calentón, justamente ya falla culata, ¿ya? Eh, hay que cambiar, ¿cómo se llama? Hay que cambiar eh, tanto camisa, un montón de cosas. Y la única forma de ver, yo no puedo medir al ojo, tampoco con wincha, ¿ya? Son otros elementos de mecánica, ¿cómo se llama? De máquina de herramientas, ¿ya? De mecánica, ¿cómo le llaman? Algunos le llaman mecánica fina, ¿ya? O mejor dicho, de mecánica de precisión, ¿vale? La mecánica de precisión no solamente se mide en milímetros, sino en décimas, centésimas y milésimas de milímetro. Ya, entonces, había, ya, cilindro. Estamos hablando del cilindro, hay que ver por los anillos. Vamos a ir donde el anillo y voy a pasar un pequeño videito. ¿Ya? En los cilindros donde los pistones realizan toda su carrera de admisión, ¿ya? Compresión, expansión y escape.
Es una cavidad de forma cilíndrica. En el interior de los cilindros las paredes son totalmente lisas y se fabrican con fundiciones de aceros aleadas con níquel, molibdeno y cobre. En algunos casos se le alea con cromo para una mayor resistencia al desgaste. En el cilindro se adaptan unas camisas colocadas a presión entre el bloque y el cilindro, la cual es un elemento de recambio o modificación en caso de una reparación. De esta manera, conseguimos que el bloque esté más separado del calor y podemos utilizar materiales más ligeros como el aluminio para su construcción. Pistones. El pistón es el encargado de darle fuerza generada por la explosión a la biela, para que ella haga el ruido. Debido a los esfuerzos tanto de fricción como de calor a lo que está sometido el pistón, se fabrica de materiales muy resistentes al calor y al esfuerzo físico, pero siempre empleando materiales lo más ligeros posible, para así aumentar su velocidad y poder alcanzar regímenes de rotación elevados, o sea, bastante RPM. Los pistones, los pistones se acostumbran a fabricar de aleaciones de aluminio silicio, níquel y magnesio en fundición. Ya, los pistones acá, acá tenemos, ya habíamos visto la diferencia del de dos tiempos, tenemos dos líneas y el de cuatro tiempos tenemos tres, donde van aquí los anillos. Muchos de estos cilindros se hacen sin falda, ¿ya? Aquí me refiero sin falda, que esta zona es más, o sea, tiene menos diámetro que esta. Por lo tanto, que solamente esta zona es la que se genera el rostro, ¿ya? Como dice acá, para mejorar el rendimiento del motor y posibles fallos y averías, se construyen pistones sin falda, ¿ya? Es decir, se reduce el rozamiento del pistón con el cilindro gracias a que la parte que roza es mucho menor. Aquí vamos a ver a los anillos, ¿ya? Anillos, ¿ya? Los anillos van montados en la parte superior del cilindro, como había visto anteriormente, rodeando completamente a este para mantener una buena compresión sin fugas en el motor. Los anillos, también llamados segmentos, ¿ya? Son los encargados, Felipe, adelante, don Felipe, ¿ya? Son los encargados de mantener la estanquidad, o sea, totalmente sellado, ¿vale? En la cámara de combustión. ¿Ya? Los anillos son encargados de estos elementos, obviamente para y también la fricción, de que esté separado tanto la cámara de combustión con el resto del motor. ¿Ya? Porque si vimos, a ver, tengo el ejemplo, no tengo acá, ya lo veo. En el video anterior se vio, y por el tiempo no va a alcanzar a ver el video, ¿ya? Donde separa la cámara de combustión que hay de combustible con la parte baja del pistón, acá, esto es lo que estoy tratando de explicar. Acá, toda esta zona está en contacto directo con la combustión, donde existe aire, combustible, y después, obviamente, después del ciclo, esto se va a convertir en gases, ¿ya? Y acá debajo, ¿ya? Aquí está el bulón, aquí está la biela, acá hay aceite, ¿ya? El que logra que se lubrique esta zona para disminuir la fricción. ¿Ya? Los anillos, también llamados segmentos, son encargados de mantener las taquillas de compresión en la cámara de combustión, debido al posible escape de los vapores a presión, tanto de la mezcla como de los productos de la combustión. También se monta un anillo de engrase, ¿ya? Para poder lubricar el cilindro correctamente. Los anillos o segmentos suelen fabricarse de hierro aliado con silicio, níquel y manganeso. Ya son, todavía me alcanza un minutito. Los bulones, ¿ya? Los bulones obviamente son ejes, son distintos materiales para unir pistón y biela, ¿ya? El bulón normalmente se construye de acero cementado y templado con proporciones de carbono, cromo, manganeso y silicio para que el bulón no se salga del pistón biela y raye la pared del cilindro. Se utilizan distintos métodos de fijación del bulón.
¿ya? Hay distintos, como se llama, de sello, de Seger, incluso hay elementos que son de ajuste y tolerancia. En el elemento que se utiliza para unir el pistón con la biela, permitiendo la articulación de esa unión. Bielas. Esta es la biela. Esta es la biela. Las bielas están sometidas en su trabajo a esfuerzos de compresión, tracción y también de flexión muy duros. Por ello, se fabrica con materiales muy resistentes, pero a la vez han de ser hechos lo más ligeros posible. Generalmente están fabricadas de ácido al cromo molibdeno con silicio y manganeso, ácido al cromo vanadio o al cromo níquel, o también podemos encontrar bielas fabricadas de ácido al carbón, aliados con níquel y cromo. La biela es la pieza que está encargada de transmitir al cigüeñal la fuerza recibida del pistón. ¿Ya? Aunque es una sola pieza en ella, se diferencian tres partes. Uno es el pie, cuerpo y cabeza. ¿Ya? El pie es la que une al pistón por medio del globo. Este es el pie. ¿Ya? El cuerpo asegura la rigidez de la pieza y la cabeza gira sobre el codo del cigüeñal. Generalmente las bielas están perforadas, es decir, se les crea un conducto, ¿ya? Por donde el aire circula bajo presión desde la cabeza hacia el pasador con el fin de lograr una buena lubricación. ¿Ya? Ya, entonces, cuando le digan, ya sé que voy a soldar biela, voy a soldarte todo, voy a soldarte, ¿cómo se llama? El bloque. No, es realmente muy difícil. Por ejemplo, no sé, bueno, por ejemplo, el tema de los camiones. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de la tolva, ¿ya? Se ocupan en algunos camiones, especialmente en camiones mineros, se ocupan placas de alta resistencia, que son placas antidesgaste, la A500, TA500, ¿ya? Son elementos que son aceros aliados, ¿ya? Que tienen una resistencia, pero incluso una menor resistencia de la misma fabricación de bloques. Para poder soldar esa plancha hay que hacer un tratamiento térmico gigantesco, hay que calentar la plancha. El método, ¿cómo se llama?, de soldadura tengo que traer un viejo de la NASA para poder soldar esa plancha. Así que cuando le digan, oiga, ¿sé que va a soldar? No. Todavía me da vuelta y me ha pasado, yo he escuchado, por lo menos no ha pasado, pero he escuchado, no, sí, me ha soldado el bloque, me ha soldado la culata. Sí, creo que ahí, quedó ahí un poquito quisquilloso. Ya, son las 9:57 de la noche. Eh, Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación también. De verdad es muy agradable cómo se va a hacer un curso con ustedes. Y bueno, ha tenido una nueva clase, vamos a seguir con el tema de las partes del motor de combustión interna, ¿ya? Próxima semana, yo creo que el día martes vamos a hablar un poco del tema eh, de los motores que ocupan gas, ¿ya? El más fácil de modificar solo gas a gasolina, ya que se utiliza casi el mismo sistema, el sistema web chispa, un sistema de explosión. Así que muchas gracias, que tengan buena noche, que descansen y mañana es viernes. ¿Ya? Gracias, profe. Buenas noches. Ahí vamos a estar esperando esa preparación de la clase de los motores a gas. Listo, listo, sí. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, profesor. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao. Chao.